Muy buenos días, mi nombre es Derek Pinto. Para la materia de Derecho Civil 4, Familia y Sucesiones del IESIC, expondré generalidades del derecho hereditario. El tema es sucesión intestada o ab intestato, por la profesora Mayra Maldonado. La sucesión intestada o ab intestato es una figura jurídica mediante la cual, por medio de la ley, a la muerte de un sujeto de derecho se realiza una transferencia de sus derechos y obligaciones a otros u otro sujeto expresamente señalado por la ley, salvo que exista una manifestación de voluntad del fallecido o un testamento válido. Eh, la sucesión intestada o intestato surge cuando todo o en parte falta la sucesión testamentaria. Es decir, que la ley, ante el silencio del cujus o del cual se dispone por vía supletoria de su voluntad, que los bienes dejados por éste pasen a poder de determinadas personas o a quienes durante la vida le ligaron afectos derivados del vínculo de la sangre. La sucesión intestada se fundamenta en las relaciones de familia o en los derechos derivados de los vínculos permanentes, es decir, en el deber familiar del causante. Asimismo, se fundamenta en los efectos naturales de quien fallece sin manifestar su última voluntad, la necesidad de cumplir determinadas exigencias de orden social. Las características más sobresalientes de la sucesión intestada son cuatro. Es una sucesión a causa de muerte y requiere que el fallecimiento del causante, o al menos la presunción de su fallecimiento declarada por un juez en sentencia definitivamente firme. La segunda es que es una sucesión a título universal, por cuanto si no existe expresa declaración del causante, no puede haber herederos a título particular o legatarios. Ocurre siempre por imperio de la ley. Y la última de las presunciones es que es supletoria de la voluntad del causante, puesto que surge porque no existe una voluntad o no existe o total o parcialmente. Hay unos casos definidos en los cuales se procede a la sucesión ab intestato. Cuando no existe testamento, es la primera básica, o el mismo se encuentra viciado. Eso es una segunda opción. Cuando el testador no dispuso de todos sus bienes en el testamento, en cuyo caso la porción que no está dispuesta será objeto de sucesión intestada. Cuando, habiendo dispuesto todos sus bienes en el testamento, se haya afectado la legítima. Eh, También ocurre cuando no se cumple la disposición puesta por el heredero testamentario y cuando el heredero testamentario muere antes que el testador o cuando el heredero testamentario repudia la herencia sin tener sustituto y sin tener lugar al derecho de acrecer la herencia. Y por último, cuando el heredero es incapaz de suceder, lo cual veremos más adelante. En contraposición, la sucesión testamentaria es toda aquella que se origina cuando el cujus, o de donde proviene o del cual, en previsión de su muerte próxima o remota, dispone voluntariamente
de sus bienes, señalando a quiénes y en qué forma deberán transmitirse. Para esto es importante tener la aptitud de una persona para recibir bienes como consecuencia de una transmisión mortis causa. Es un presupuesto necesario para que el llamado a una sucesión pueda válidamente optar por la aceptación o la repudiación de una herencia, de forma que la respuesta del interesado al ius delationis a su favor surta los correspondientes efectos. La capacidad para suceder es un derecho referido a una sucesión determinada, ya sea por voluntad de la ley o del testador. Para esto el artículo 808 del Código Civil dice que toda persona es capaz de suceder salvo en las excepciones determinadas por la ley. Eso también lo veremos un poco más adelante. La incapacidad encierra un conjunto de criterios que hacen al individuo de la especie humana carente de algunas condiciones. De estas se derivan las siguientes incapacidades: la incapacidad civil, la incapacidad de derecho, de ejercicio, la incapacidad de goce, de hecho, la incapacidad del trabajador, la incapacidad natural, una incapacidad parcial, permanente, permanente total, relativa y temporal. Por otra parte, el artículo 810 del Código Civil establece que es indigno quien haya cometido un delito contra su padre. La indignidad es un castigo impuesto por la ley que ocasiona la pérdida del derecho a poseer bienes del difunto y no hereda por causa de indignidad los siguientes aspectos: por haber cometido delito internacional, por supuesto determinado por un tribunal penal; el adulterio con el cónyuge del difunto también debe estar dispuesto por un tribunal; y la negativa injustificada de alimentos al difunto, teniendo la capacidad económica para hacerlo y habiendo expresado una negativa de hacerlo. Esto es muy importante acotarlo del Código Civil. Deben ser llamados a la herencia los familiares del causante. Eh, También nos dice que se puede llegar hasta la sexta generación, hasta el sexto grado de consanguinidad. Eh, y el artículo 830 de nuestro Código Civil dice que cuando no existen parientes dentro de ese límite, o estos no quieran recibir la herencia, o no existan los herederos, se atribuye al Estado. Por otra parte, cuando el testador no dispuso todos sus bienes en el testamento, en cuyo caso la porción no dispuesta será objeto de sucesión intestada y será basada en parientes consanguíneos, hijos reconocidos y sus descendientes, padres, ascendientes, hermanos y sus descendientes, parientes colaterales hasta sexto grado, el cónyuge y por último el Estado. Es importante acotar que el pariente más cercano excluye al pariente más lejano. Eso es un criterio de la sucesión intestada. Es decir, la ley considera la proximidad del parentesco y no la prerrogativa de la línea ni el origen de los bienes. La calidad de la línea consiste en que la línea descendiente predomina sobre la línea ascendente. Y la proximidad del grado consiste en que la misma línea se toma en consideración a quienes se encuentren más próximos
en grado al causante. Como decíamos anteriormente, el pariente más próximo excluye al más lejano. Hablemos un poco también de los descendientes. En primer lugar, los hijos cuya descendencia esté legalmente comprobada, entre los cuales se incluye también los hijos adoptivos. Y en segundo lugar, los descendientes de estos, incluyéndose a los descendientes de los hijos adoptivos también, en adopción plena. Entonces al padre, a la madre y a todo descendiente suceden sus hijos o descendientes cuya filiación esté legalmente comprobada. Cuando los ascendientes y hermanos y sus descendientes deben distinguirse dos hipótesis: que existan solo ascendientes y que existan solo hermanos o hermanas y sus descendientes. Entonces, los ascendientes en línea recta no hay representación. El ascendiente más próximo excluye a los demás. Si son más de uno en un mismo grado de parentesco, entonces se repartirá en partes iguales y los ascendientes son excluidos por los hijos. Eso es otra de las características. Por otra parte, el cónyuge lleva el 50% repartido con los y el otro 50% estarían los ascendientes. Por último, los colaterales desde el tercer grado hasta el sexto grado. No hay diferencia entre colaterales por doble o por simple conjunción. El pariente colateral más próximo también excluye al más remoto y todos los parientes del mismo grado concurren en partes iguales. Todos los herederos en línea recta excluyen a los colaterales y esta categoría de herederos no excluyen a ninguna otra. Muchas gracias por su atención.